casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Según las costumbres de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. La iglesia se reúne cada domingo con esta alegría de saber que estamos caminando hacia la casa del Señor. Nuestra meta es el cielo que poco a poco comenzamos a experimentar en este mundo, en la medida en que la vida divina va creciendo en nosotros, alimentado justamente por el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos en presencia del Señor, reconociendo nuestros pecados, los obstáculos que ponemos a Dios para que su diseño de amor se realice en nosotros. Pedimos perdón y nos acogemos a su infinita misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, Cristo.
Cristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, instruidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamar Padre, renueve en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Elías caminó por el desierto una jornada de camino y fue a sentarse bajo una retama. Se deseó la muerte y dijo: «Basta ya, Señor, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres». Se acostó y se durmió bajo una retama. Pero un ángel le tocó y le dijo: «Levántate y come». Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y se volvió a acostar. Volvió por segunda vez el ángel del Señor, le tocó y le dijo: «Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti». Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb. Palabra de Dios. Gusten y vean qué bueno es el Señor. 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 Bendigo al Señor en todo momento.
Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Toda acritud, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca de entre ustedes. Sean más bien buenos entre ustedes, entrañables, perdonándose mutuamente, como los perdonó Dios en Cristo. Sean pues imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivan en el amor, como Cristo los amó, y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos murmuraban de Jesús, porque había dicho: Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora: he bajado del cielo? Jesús les respondió: No murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Tus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, continuamos escuchando la predicación de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Comenzó ya hace un par de domingos atrás y como recordamos, Jesús reprocha a toda esta gente que lo seguía, les dice: ustedes me siguen porque les he saciado el vientre, estómago, con la multiplicación de los panes. Y les dice Jesús: obren más bien por el alimento que no perece. Y a partir de ahí empieza a desarrollar esta predicación, este discurso o esta catequesis, como quieran llamarlo, a través de la cual poco a poco va revelando quién es Él. Y ya, como lo hemos recordado al inicio del Evangelio que hemos escuchado hoy, ya la semana pasada se había revelado como aquel que ha bajado del cielo. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y los que lo escuchaban, que eran judíos, se ha contado ya hoy día Juan, murmuraban entre ellos: ¿cómo puede decir que ha bajado del cielo? ¿No es este acaso Jesús, el hijo de José, el carpintero? Conocemos a su papá, a su mamá. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Efectivamente, ellos conocían a su familia. Y claro, los judíos no sabían, es posible que a esas alturas ni siquiera los apóstoles lo supieran, que Jesús no había sido engendrado por José,
sino por el Espíritu Santo. Entonces, surge pues esa pregunta, ¿cómo puede decir que ha bajado del cielo si este es el hijo de José y de María? Pero Jesús se da cuenta de esto y les dice, no murmuren entre ustedes. Y entonces sigue desarrollando lo que ya había comenzado a anunciar, repito, que hemos escuchado los domingos pasados. El que cree tiene vida eterna. Creer en Jesús. Creer en Jesús. Esto es lo primero, la primera invitación que nos hace el Señor a todos también esta mañana. Y si nosotros leemos los evangelios, hacemos memoria, nos daremos cuenta que Jesús muchas veces hace esta invitación. ¿Crees esto? ¿Tú crees que yo puedo curar a tu hija? ¿Tú crees? ¿Crees? Luego dirá Jesús, pues que se haga según tu fe, se haga según lo que has creído. Es la fe la que hace posible que nosotros acojamos a Jesús como el Mesías. Y esa fe es al mismo tiempo un don de Dios y un acto del hombre. Como ha dicho Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Es Dios, Dios Padre, el que nos revela que Jesús es su enviado. Y nos lo revela a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que testifica en nuestros corazones que Jesús es el Hijo de Dios. Como ya habían anunciado los profetas, serán todos enseñados por Dios. Y Jesús lo dirá en otro momento. El Espíritu Santo, que yo enviaré desde donde mi Padre, les enseñará todo y los llevará hasta la verdad completa. Es el Espíritu Santo entonces el que testifica en nuestros corazones, en nuestro corazón, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no basta que el Espíritu Santo lo testifique. Hace falta también que nosotros acojamos ese testimonio y nos movamos, nos dejemos mover, y ahí entra la libertad del hombre, para seguir a Cristo. Todo el que escucha al Padre y lo acoge, viene a mí. ¿Y qué alcanza uno en el seguimiento de Cristo? Es Cristo el que nos revela al Padre. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios. Ese ha visto al Padre. Naturalmente, los judíos se escandalizan de esto. Se escandalizan porque ya estaba escrito que nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Y Jesús dice que Él ha visto a Dios. Es más, dice que Él ha venido de Dios. En otro momento dirá, del Padre he salido y al Padre vuelvo. Solamente un pequeño resto del pueblo de Israel cree en Jesús. Los apóstoles, pequeño resto, gente sencilla, los pobres ontológicamente pobres, me refiero a la pobreza, a lo profundo del ser, de quien acepta sus limitaciones. Ellos son los que creen en ese testimonio del Espíritu Santo. Dirá San Pablo, es el Espíritu que testifica en nuestro espíritu que Dios es nuestro Padre, que Jesucristo ha perdonado nuestros pecados, nos ha redimido. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos testifica. ¿Y en qué estamos llamados a creer? Recuerdan, la semana pasada, en este diálogo-discusión, los fariseos sobre todo, en general los judíos con Jesús,
Le preguntaron esto. ¿Y cuál es la obra de tu Padre? ¿Cuáles son las obras de tu Padre que tenemos que hacer? Y Jesús le dice, la obra de mi Padre es solamente una, que crean en aquel que Él ha enviado. Creer. Hoy día Jesús nos insiste en esto. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. La vida eterna nos viene a través de la fe. De esa fe que es un don de Dios, pero repito, también es un acto nuestro. Un acto nuestro, el acto de fe, de fiarnos de Dios. Y fiarnos de Dios, ¿qué significa? Hacer la voluntad de Dios. Seguir las huellas de Jesús, como nos ha dicho Pablo en la segunda lectura. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados. Destierren de ustedes la acritud, la ira, la cólera, los gritos, la maledicencia, el hablar mal de los demás, que estén muy atentos de esto, y cualquier clase de maldad. Y más bien sean entrañables, perdonándose como los perdonó Cristo. Esto es lo propio del cristiano. Lo más propio del cristiano es el amor. Como hijos queridos, vivan en el amor como Cristo los amó y se entregó por nosotros para el perdón de nuestros pecados como víctima de suave aroma. El amor hasta el extremo, el amor al enemigo, el amor al otro cuando nos ofende, perdonándolo. Esto es lo más propio del cristiano. Esto solo lo puede hacer perdonar al enemigo, perdonar al que lo destruye. Eso solamente lo puede hacer Dios. Esto es lo que ha hecho Dios en Jesús crucificado. Nos ha amado hasta el extremo de perdonarnos cuando nosotros lo estábamos crucificando. Esto solo lo puede hacer Dios y esto solo lo puede hacer aquel o aquellos en quienes Dios habita, que han recibido el Espíritu Santo. Pues ese Espíritu Santo, queridos hermanos y hermanas, lo hemos recibido todos. El día de nuestro bautismo lo hemos recibido. El día de la confirmación lo hemos recibido en mayor medida. Y ese Espíritu Santo es el que desciende cada vez que la iglesia se reúne para celebrar los sacramentos. En la misa, el Espíritu Santo nos cubre con su sombra. Quiere entrar en nosotros a través de la palabra. Por eso es tan importante abrir los oídos a la palabra y acoger la palabra en nuestro corazón. Porque es la palabra acogida en nuestro corazón la que va suscitando en nosotros la fe que va transformando poco a poco nuestro corazón en un corazón semejante al de Jesús. Y de esa manera vamos siendo introducidos por el Espíritu Santo en la vida eterna. Entonces, el cristianismo es gracia. Da mucha pena porque algunas veces se reduce el cristianismo, se pretende reducir el cristianismo y muchos hermanitos nuestros viven así. Católicos, gente que no es mala, sino que no conoce la verdad completa y reducen el cristianismo a cumplir leyes, a cumplir normas, etcétera, etcétera, a un mínimo. Y esto, el cristianismo es algo mucho más grande que eso. El cristiano es uno que vive amando. El sentido de nuestra vida es el amor, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, como Cristo nos ha amado. El amor al esposo, a la esposa, dar la vida el uno por el otro. El amor a los hijos, los padres dar la vida por los hijos, cuidándolos, educándolos, corrigiéndolos cuando haga falta, etcétera. Los hijos amarse los hermanos entre ellos, ayudarse, compartir, etcétera. Amar a los papás, ayudarlos en las cosas de la casa, perdonarles también, perdonándonos unos a otros cuando nos equivocamos, que todos nos equivocamos. Pero esto mismo empieza en el hogar y se expande, se extiende en el barrio, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, ahí donde nos movemos. La novedad del cristianismo es justamente el amor, poder amar al otro, acogerlo en su diversidad.
aun cuando esa diversidad tantas veces siento que me afecta. Por eso el Papa Francisco lo dice muy bien esto: los cristianos nunca no levantamos muros, los cristianos construimos puentes, siempre estamos abiertos al diálogo, a escuchar al otro, repito, a perdonar cuando nos ofenden. Esto naturalmente, para el hombre, para nuestra naturaleza humana, esto no es posible. Ya los apóstoles se lo dicen a Jesús en algún momento que le predicaba estas cosas. Maestro, qué duro este lenguaje, qué difícil es esto, qué difícil. ¿Quién podrá cumplir? ¿Quién podrá vivir así? Amando, perdonando, donándose, transformando su vida en un servicio, como dice San Pablo, no buscando su propio interés. Y Jesús dice, difícil, no, imposible. Imposible para los hombres. Este amor no brota de la naturaleza humana. La naturaleza humana está herida por el pecado original. Imposible para los hombres, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Es posible entonces en este mundo vivir así, que es iniciar a vivir el cielo en la tierra? Claro que es posible. Y justamente para hacer esto posible, en medio de las dificultades, porque vivir así, naturalmente, repito, para la naturaleza humana no es fácil. Entonces Dios nos ha provisto los medios para que nosotros podamos vivir de esta manera. Y los dos principales medios son la palabra y los sacramentos. Los dos principales medios. Y entre los sacramentos, la Eucaristía. Yo soy el pan de vida, ha dicho el Señor. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. En cambio, yo soy el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera, no muera. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Es este pan que había sido como anticipado en figura en este episodio que hemos escuchado en la primera lectura. El profeta Elías, uno de los grandes profetas del pueblo de Israel, un hombre fortísimo, una cosa impresionante. Elías era un hombre fortísimo, valiente, predicaba con una crudeza, digamos así, impresionante. Y llamaba a conversión al rey, el rey Ahab, que era un rey impío, y su mujer, la Jezabel, que era terrible, ¿no? Y que promovía la idolatría dentro del pueblo de Israel, una cosa impresionante. Se llega a enfrentar Elías solito contra 400 sacerdotes, profetas del Baal, de un ídolo, de un dios falso. Y los pasa a todos por cuchillo, a todos los degolla, 400. Hace bajar fuego del cielo, un hombre impresionante. Pero en este episodio lo encontramos deprimido. En este episodio, porque la Jezabel, una mujer poderosa, la mujer del rey, lo estaba buscando para matarlo. Y entonces él se escapa de Israel. Y se va con dirección a Egipto, justamente en el sentido contrario a todo lo que hizo Dios con su pueblo, de sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Él se escapa de la tierra prometida y se va con dirección a Egipto, es decir, dándole la espalda a Dios, porque Dios estaba en el templo de Jerusalén y él va en sentido contrario. Y naturalmente, cuando uno le da la espalda a Dios, termina como este pobre Elías. Se deseó la muerte, y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque estoy harto, ya no doy más. Así termina la vida del que le da la espalda a Dios. Cuando le damos la espalda a Dios, siempre empieza en nosotros esta cuestión, esta insatisfacción interna. Y entonces se acostó y se durmió. Ya no quería despertarse, no quería levantarse, estaba en lo que hoy día los psicólogos llaman la depresión. Estaba en una depresión terrible el pobre. Pero un ángel lo despierta, hemos escuchado. ¿Y qué le había preparado este ángel? Fíjense, le había preparado pan cocido sobre piedras calientes y agua.
el agua del bautismo, el agua del Espíritu Santo. Dice Jesús a la samaritana, si tú supieras quién te pide esta mañana de beber, tú se lo pedirías a él y él te daría un agua que salta a la vida eterna, que te introduce en la eternidad, en el amor de Dios, en la vida trinitaria. Y dice Juan, que es el que cuenta esto en su evangelio, que Jesús lo decía refiriéndose al Espíritu Santo. El agua entonces, signo del Espíritu Santo, y el pan, el signo de la Eucaristía. Y entonces el Elías come, pero otra vez se echa a dormir, no quería despertarse. Y entonces Dios por segunda vez lo despierta. Levántate y come, porque el camino es demasiado largo. Así es, queridos hermanos y hermanas. Algunas veces el camino en este mundo nos puede resultar largo, nos puede resultar fatigoso, porque ser cristiano, decimos, para la naturaleza humana, naturalmente no es fácil. Algunas veces se nos levanta alguna Jezabel por ahí, alguna incomprensión en el hogar, alguna incomprensión en el barrio, en el círculo de amigos, que no compartes las tonterías que hacen ellos, que tú tienes tu fe, tu moral, etc. Y te pueden hacer bullying en el colegio o te pueden descartar, apartar, no invitarte a ciertos lugares, etc. Otros te pueden criticar por ser fiel a Dios, llamarte retrógrado, no sé qué, no sé cuánto, que estás en contra de los derechos y tanta tontería. Entonces, algunas veces también nosotros experimentamos esto, como el profeta Elías, la persecución, las dificultades, etc. ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello que Dios ha provisto para que podamos caminar en este mundo hacia la plenitud del reino de los cielos sin morir como murieron los israelitas en el desierto? Lo que ha provisto Dios, que repito, ese pan de Elías era solamente un signo, pero siendo signo lo fortaleció hasta caminar 40 días y 40 noches hasta el monte del Horeb, donde Dios se le revelará de un modo nuevo para él. Lo que Dios ha provisto para nosotros es el pan, es Jesús que se nos dona a través de su palabra, que nos está donando esta mañana, y a través de su cuerpo y su sangre se nos dona también esta mañana, cada vez que celebramos la Eucaristía. Y si nosotros acogemos la palabra del Señor, y si nosotros comulgamos su cuerpo y su sangre, debidamente preparados, por supuesto, entonces experimentamos cómo eternamente somos fortalecidos. Somos fortalecidos en la gracia, pero sobre todo y también somos fortalecidos en la alegría. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Experimentamos lo que hemos cantado en el Salmo. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca, porque yo invoqué al Señor y Él me respondió, me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará, porque Dios, el ángel del Señor, que es Dios, acampa en medio de sus fieles y los protege y los guía. Queridos hermanos y hermanas, nosotros tenemos cada día dos posibilidades. Querer alimentarnos del maná, que es el alimento que Dios dio al pueblo de Israel en el desierto, porque Dios es bueno y se lo dio, pero el maná no te da la vida eterna. Nuestros padres lo comieron en el desierto y murieron. ¿Qué cosa es el maná? ¿Qué cosa es el maná? ¿Por qué Dios le manda el maná al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel murmuraba. El maná es el alimento de aquel que obliga a Dios a hacer su voluntad, la voluntad de uno. Esto es lo que hace el pueblo de Israel con Dios en el desierto. Estamos hartos de este desierto, le dicen a Moisés. Estamos hartos. Queremos comer, queremos una comida, queremos comida. Y le exigen a Moisés y a
a través de Moisés a Dios, que era el que guiaba a Moisés, que les dé una nueva comida. Y Dios, que es bueno y misericordioso, condesciende y les manda el maná. Pero al final, igual todos se mueren. Porque no solo de pan vive el hombre, dice Jesús. Eso es el maná. Y tenemos nosotros esa posibilidad cada día de optar por el maná, de optar por exigir a Dios que haga nuestra voluntad, de optar por decirle nosotros a Dios lo que tiene que hacer con nosotros. Ese es el maná que lleva a la muerte. Poner tu voluntad, mi voluntad, por encima de la voluntad de Dios. En cambio, dice Jesús, sus padres comieron de ese pan en el desierto y murieron. En cambio, yo soy el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. ¿Cuál es este pan? Es Jesús, es el pan del que no hace su voluntad. Yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Comer de este pan es comer de la voluntad de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí, entonces, este es el pan que baja del cielo. Quien come de él no muere jamás. No muere jamás. La muerte es vencida en nosotros. Comenzamos a vivir la eternidad ya en este mundo. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, si uno como yo hace la voluntad del Padre, si se alimenta de mí y alimentándose de mí es capacitado por la potencia del sacramento en hacer la voluntad del Padre, entonces vivirá para siempre. Pidámosle al Señor, el Señor sabe que somos pobres, sabe que somos pobres, ¿no? Y que tantas veces nos resistimos a su voluntad, porque algunas veces la voluntad de Dios no coincide con la nuestra, muchas veces, ¿no? Y entonces nos resistimos. Pidámosle al Señor que nos dé este corazón manso y humilde como el de Jesucristo. Que nos dé su Espíritu Santo, que testifique en nuestros corazones su amor, que guiados en ese amor, nosotros podamos decirle a Dios también, Señor, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Y ahora juntos renovamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, seguros del amor que Dios nos tiene, que hace posible que nos escuche, le presentamos nuestras oraciones.
por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y los sacerdotes, para que continúen administrando el pan de la palabra y de la Eucaristía con fidelidad y unción. Roguemos al Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que sostenidos por la oración de la Iglesia, sepan tomar las mejores decisiones en favor de la unidad y el bien común. Roguemos al Señor. Por todos los que sufren, para que confortados por el amor de Dios, caminen sin desfallecer con la esperanza puesta en Dios y no pierdan la fe. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que celebramos esta Eucaristía, para que alimentados con el pan de vida, custodiemos la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones y vivamos unidos a Cristo, que se entregó por nosotros. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que quieres que todos los hombres se salven, te pedimos que escuches nuestras súplicas y así un día podamos gozar de la plenitud eterna de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar. La tierra sin entregar, el pan de mi hogar, te presento con amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino a remar, la ruta pascual, Dios me guía al caminar. Con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas. Te presento, Señor, mi dolor. Te presento, Señor, mi oración. Ofertorio de amor. El grano enterrado y flor. La espiga oración, la semilla redención. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar. La viña recibo entregar, el pan de mi hogar te presento con amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia para que pueda ofrecértelos, y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, en la última cena con sus apóstoles, para perpetuar a través de los siglos el memorial de la cruz salvadora, se entregó a ti como Cordero Inmaculado y ofrenda perfecta de alabanza. Con este sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que una misma fe ilumine y un mismo amor congregue a todos los hombres que habitan en un mismo mundo. Así pues, nos acercamos a la mesa de este sacramento admirable para que, impregnados de la suavidad de tu gracia, nos transformemos según el modelo celestial. Por eso, las criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre, diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, en el cielo. Bendito que viene el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Ahora, manteniendo la distancia social, nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos a proceder entonces a la comunión. Yo no daré la comunión porque, como ven, estoy sin mascarilla para que me puedan escuchar mejor. Pero habrán 3 ministros ubicados en el pasillo central. Les pido que esperemos que los ministros lleguen a su lugar y cuando estén ya colocados, vamos pasando uno a uno, sin acercarnos demasiado al hermano o la hermana que nos precede en la fila. Procuremos guardar 1,5 metros de distancia, como es recomendable. Al llegar a la presencia del ministro, ante el ministro, entonces nos retiramos la mascarilla, ponemos nuestra mano en cruz para recibir el cuerpo de Cristo y ahí, inmediatamente, delante del ministro, lo consumimos. Si alguno, por necesidad, lo debe recibir en la boca, pues bien, el ministro se lo hará en la boca. De todas maneras, tendrá un asistente al lado para, de modo preventivo, inmediatamente, pues, recibir el alcohol por el desinfectante, ¿no? Muy bien, entonces lo vamos haciendo en orden y con devoción. Gracias. Andando por el camino, te tropezamos, Señor. Te hiciste el contradizo, nos diste conversación.
Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de darles la bendición final, dos avisos muy breves. El primer aviso, como sabemos, bueno, estamos en las fiestas de Arequipa, ¿no? El mes de Arequipa. Feliz mes de Arequipa para todos. La próxima semana, el día 15, justamente celebraremos el día de Arequipa propiamente, y el gobierno municipal ha dispuesto que ese día se cerrará el centro histórico, especialmente la Plaza de Armas y todo alrededor. Solamente permitirán el ingreso en la mañana temprano para la misa. Entonces la misa del próximo domingo, solamente por el próximo domingo, nuestra misa dominical será a las 9:30 de la mañana. A las 11 no tendremos misa, repito, porque ha anunciado la Municipalidad Provincial que no permitirán el ingreso a esta zona del centro histórico. La misa entonces, 9:30, la pasaremos también como siempre por nuestro Facebook. Y el segundo aviso, quería recordarles que sigue en pie nuestra campaña Esperanza en la Emergencia. Según las cifras, ayer estaba viendo unas cifras, actualmente en el Perú se calcula que en el Perú hay 3 millones de personas que todavía pasan hambre, 3 millones de personas. De esos, varios miles están aquí en Arequipa, hermanos y hermanas nuestros que carecen de alimento. Hay familias enteras que están alimentándose comiendo algo solo una vez al día. Niños que están cayendo en la desnutrición. Y ya sabemos que si hay un niño desnutrido, si ese niño es desnutrido, cuando crezca le podamos dar la mejor alimentación, los mejores tratamientos, la mejor tecnología, que la desnutrición lo habrá marcado para siempre y no podrá estudiar y no podrá desarrollarse como las demás personas. Por eso seguimos adelante con esta campaña. Les pido a aquellos de ustedes que tengan esta posibilidad de ser generosos. En el Facebook del Arzobispado y en el de Cáritas Arequipa, están los números de cuenta donde pueden hacer sus depósitos, lo que cada uno, que cada Dios pueda hacer. Y así, como ese niño que puso 5 panes y 2 peces, el Señor pues lo va multiplicando y va dando de alimentar a tantos hermanos nuestros que necesitan. Seamos pues generosos y compartamos también nuestras posibilidades, los hermanos que más nos necesitan, porque ahí en ellos está presente Jesús, también esperando de nosotros. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Y es de bien nacido ser agradecido. Me enseñaban de pequeñito en el hogar, nos enseñaban estas cosas. Les quiero aprovechar a tantos de ustedes que ya están colaborando con la campaña. Todos los días recibo de Cáritas el informe de las cuentas de los depósitos y veo que hay varios de ustedes que están constantemente, fielmente, cada quincena, cada fin de mes, etcétera, poniendo su cuotita, digamos así. Y por eso quiero aprovechar también para agradecerles que se me estaba pasando. Bueno, muy bien. Así que rezamos mutuamente unos por otros y que podamos celebrar santamente este mes de nuestra querida Arequipa. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.